dentro de la iglesia adentro de sus paredes ha dejado de hacer lo que la iglesia debe de hacer. Y lo que Dios está haciendo es que está levantando afuera ministerios, fuera de la iglesia, en donde Dios está manifestándose con cosas poderosísimas, oyen, milagros tremendos, fuera de la iglesia. Y uno piensa, pero ¿qué es esto, verdad? ¿Qué son estos movimientos parareligiosos, verdad? Como se dice, paramilitares, paramédicos, parareligiosos, que en algún momento están teniendo esa manifestación del Espíritu Santo. Y dentro de esto entendía esto, es que la iglesia ha dejado de hacer dentro de sus paredes, dentro de lo que es la congregación, ya saben ustedes que la palabra iglesia significa eso, ¿verdad? Un grupo, una comunidad, alguien fuera de, está dejando de creerle a Dios. Estamos ocupando nada más nuestro tiempo en la iglesia para, de una forma religiosa. ¿Sí? Religiosa porque vamos, hacemos, entramos, damos, oímos, apuntamos y nos vamos. Sí, ¿verdad que se volvió una cosa mecánica? Automática, diría yo. ¿Verdad? Me levanto, voy, hago, regreso, hasta tengo medidos mis tiempos. Entonces, no le puedo dar al Espíritu ese lugar para que el Espíritu actúe. Porque yo ya tengo establecido qué tiempo voy a estar ahí, qué tiempo voy a hacer, qué voy a hacer en ese momento. Así es que hoy empezamos teniendo que revisar lo esencial, ¿sí? O para algunos es lo básico, pero para mí es lo esencial. Y tenemos que revisar el asunto del pecado. Porque una de las cosas que sin darnos cuenta sutilmente se fue metiendo a la iglesia es el pecado. Ustedes dirán, siempre ha existido el pecado en la iglesia, pero no en las dimensiones que existe ahora. No en las dimensiones que existe ahora el pecado, dentro de la iglesia, dentro de las paredes de la iglesia, dentro del grupo comunitario que es una congregación, sino que también la costumbre en la que hemos caído con el pecado en general. Estoy hablando de miles de pecados, cientos de pecados seguramente, para no ser exagerado. Entonces, nosotros tenemos que regresar por un momento como iglesia, como congregación, a esto, ¿verdad? Decimos, ¿dónde empezó realmente la iglesia? Empezó con un hombre. La iglesia empezó así como estamos nosotros. Si nosotros queremos ver la gloria de Dios manifestada, por eso se ministró hoy a los servidores, si queremos ver la iglesia de Dios siendo ese ejemplo, ese modelo, entonces tiene que empezar por nosotros. El juicio empieza por casa. Tiene que empezar con nosotros. Yo no voy, al predicar no estoy señalando a nadie, tengo que señalarme primero yo, por supuesto. He tenido que tratar esto con mi propio corazón mientras preparaba todo lo que el Señor me hablaba acerca del asunto del pecado. Cuando hablamos de un asunto decimos, el asunto aquel del que te hablé, decimos, ¿verdad? O tenemos que tratar un asunto. Bueno, hoy tenemos que tratar el asunto del pecado. El pecado, pues, ¿es practicado por quién? La Biblia identifica a quién practica el pecado, un necio. El que practica el pecado es un necio. ¿Por qué? Porque el pecado lo va a llevar a la muerte y generalmente no hay ningún pecado que después de haberlo realizado me cause una satisfacción. Si ustedes lo han experimentado, como yo lo experimenté en mi vida, cuando cometo un pecado, el deleite del pecado por supuesto que me produce un bienestar, pero después de cometer el pecado viene un problema serio a mi vida, porque entonces, máxime si soy cristiano, el Espíritu Santo empieza a redarguirme, empieza a mostrarme lo grave de ese pecado. No podemos hablar de un pecado sencillo dentro de todos los pecados que existen en los límites que Dios le ha marcado al hombre. No hay un solo pecado que no sea grave. Por muy pequeño que parezca, ese pecado es grave. ¿Por qué? Número uno, porque nos separa de Dios. Número dos, porque nos lleva a la muerte. Y es donde yo pensaba en esto ayer cuando terminaba de ver algunas cosas del mensaje. ¿No será que los cristianos estamos teniendo en poco la salvación que Él nos dio? ¿No será que el problema es en el concepto, la definición intelectual, pero sobre todo la conciencia que tenemos nosotros de la salvación? ¿Estamos claros lo que significó la salvación? ¿Tenemos una conciencia clara de lo que significa haber sido librados de la muerte? Y de la muerte eterna, del tormento eterno,
ese lugar donde será el lloro y el crujir de dientes. Porque para ahí vamos, ya los rescató, wow, somos salvos. Pero tenemos una conciencia clara de qué es la salvación. Porque si yo tengo una conciencia clara de qué es la salvación, voy a ser una persona agradecida con Dios, no agradecido con los hombres, por supuesto. No es que tengan que dar gracias porque existe un edificio, no. Agradecido con Dios, y esa gratitud a Dios va a traer a mi corazón fidelidad, lealtad a Dios. Si soy agradecido, soy fiel. Amén, ¿verdad que es cierto? O sea, yo creo que veamos algunas escrituras. Proverbios 24:9 habla del necio, porque el necio dice que es un corazón, es una persona que tiene un corazón descarriado y que está inclinado continuamente a la necedad. Y el necio es el que practica el pecado. Entonces tenemos que revisar el pecado. Primero revisemos, ¿qué tan claro estoy yo acerca de mi salvación? ¿Qué representa para mí haber sido salvo en Cristo Jesús? Por la fe, salvo por la fe. ¿Qué tan claro tengo yo en mi mente y en mi corazón? Y hablo de eso porque deben de estar unidos. Porque ese ha sido uno de los problemas, entre paréntesis, pero uno de los problemas de la iglesia es que la iglesia de Cristo se ha vuelto racional. Todos lo razonamos. Todos tenemos que encontrarles un por qué. Todos le tenemos que encontrar un para qué. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Sí? La iglesia se ha vuelto racional. Todo lo tenemos que pasar por la mente y tenemos que establecer argumentos válidos para hacer las cosas. Pero el cristianismo es por fe. De hecho, todo el movimiento de la Reforma fue edificado sobre eso. El justo por la fe vivirá. Amén. Y entonces cuando nosotros vemos allá en Proverbios 24:9, dice, el pensamiento del necio es ¿qué? Pecado. Ven, el pensamiento continuo del necio, porque el necio es una persona descarriada que está continuamente pensando en cosas que son necedad delante de Dios. Entonces, lo primero que quiero dejar en su corazón es, ¿estoy consciente de mi salvación? ¿Estoy consciente de lo que representa la salvación para mí? Porque cuando tú ves a alguna persona, humanamente hablando, una relación humana, si alguien te ha hecho un gran favor en el momento en que tú estabas, pero de verdad ya al borde del precipicio, tú generalmente pasas un buen tiempo agradecido con la persona. Tal vez no vas a pasar todo el tiempo de tu vida, pero vas a pasar un buen tiempo agradecido con la persona y cada vez que lo veas, es que él me hizo un gran favor. Es que él me ayudó. Y estamos agradecidos y estamos hasta contándole a otras personas lo que esta otra persona hizo por nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué tanto contamos de lo que Jesucristo hizo al morir en la cruz? El sufrimiento que Él experimentó para darnos a nosotros la salvación. Y que nosotros tengamos en poco esa salvación es un acto de ingratitud. Que nosotros tengamos en poco eso, que ni siquiera tal vez porque a veces no la creemos, tal vez porque miren pues, Dios perdonó nuestros pecados a través de la persona de Jesucristo, por la sangre de Cristo fue borrar nuestras rebeliones, lavado nuestros pecados. Pero a nosotros en algún momento el ajetreo de nuestra vida se nos hace en algún momento y nos hace olvidar el valor de esa salvación. Y no nos sentimos diferentes a las otras personas. No hay una diferencia, no nos sentimos diferentes. Romanos 14:23 dice, todo lo que no proviene de la fe es pecado. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Ahora, pensemos por un momento. Tal vez no quiero ser muy exigente en los aspectos de lunes a domingo. Pensemos cuando yo entro a la iglesia, cuando vengo a la iglesia, cuando me sitúo en la iglesia, entiendo que es desde ese portón para acá, entiendo lo que esto es. Estoy entendiendo lo que es este edificio en ese momento en el que la iglesia se congrega, en que se convierte ese edificio en el momento en que nos congregamos. ¿Sí? Ahora, cuando yo oro, ya me han oído decir de esto, no es solo que tengo que estar consciente de lo que estoy orando. Si yo quiero que esa persona sane, tengo que estar consciente de lo que voy a orar.
Si yo quiero que esta persona sea liberada, tengo que estar consciente de lo que estoy diciendo. No puedo hablar por hablar. Porque entonces sigo practicando nada más una religiosidad, no una religión, porque la religión siempre la practicamos. Y aquí está uno de los pasajes que se menciona mucho y es Santiago 4:17. En Santiago 4:17 dice el Señor: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Que cuando dice, yo sé que es lo bueno, pero no lo hago, inmediatamente caigo en el pecado. Ahí no es cosa de que voy gradualmente cayendo en el pecado, ¿sí? Cuando una persona golpea a otra sin mucha motivo, decimos, es que se volvió violento de repente. No, ya era violento, lo que pasa es que no había tenido la oportunidad de mostrarlo. Ya era violento, ¿verdad? Es que yo nunca he mentido, se me salió la mentira. No es cierto, ya tiendes a mentir. Amén. Entonces, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero quiero hablar acerca de lo que es la necedad, de lo que se convierte realmente en la necedad. Amén. Ahora, ¿qué es lo opuesto? Porque fíjense que el problema es la fe. El problema es por eso es que cuando yo no tengo ninguna duda que Dios, a los que creyeron en la oración que hice sobre su billetera, yo no tengo ninguna duda que Dios los va a bendecir. ¿Sí? Porque van a dar. Al que sea bendecido, fíjense bien, y ustedes van a hacer testimonio de eso. Al que Dios lo bendiga y no da, le va a ser recortado. Por supuesto, así lo dice el Señor, hay ramas que van a ser cortadas. No es que te vas a morir, pero vas a dejar de recibirlo. ¿Por qué? Porque al que tiene, se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le va a ser quitado. Amén. Es un principio del reino. Lo que hice es un principio del reino, aplicar un principio del reino. Señor, porque ellos dan, dales. Y el Señor va, porque yo creo firmemente que es lo que va a suceder. Amén. Ahora, para esto tenemos que ir, para poder ver qué es lo que está pasando realmente en la iglesia, en general, pero en nuestra iglesia. ¿Qué es lo que sucede en nuestra iglesia? Vengan a 2 de Timoteo, porque esto sí lo vamos a leer juntos. Vamos a ver. 2 de Timoteo, que me llegará a mí también. Capítulo 3. Y versículo 2 al 5. Amén. ¿Lo tienen todos ya? 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 al 5. Porque habrá hombres amantes de, estoy leyendo la versión 2015, pero ustedes tienen la, porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de Dios. Y aquí está el versículo que sitúa que a quien le está siendo escrito este pasaje es a la iglesia cristiana. Verso 5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. Amén. Entonces, cuando vemos este pasaje escrito en esta carta, en esta epístola, vemos que hay una descripción de cómo el pecado ha permeado en la iglesia. Y la iglesia en algún momento se empieza, cuando el pecado permea de esa manera, porque ya vieron todo eso, ¿qué hace el pecado entonces con la iglesia? Empieza a dividir a la iglesia. Miren, el diablo no necesita dividir a la iglesia. La iglesia se divide por sí misma a través del pecado. Y se divide y se separa de Dios, porque es lo que dice esta palabra. El pecado, por supuesto, el pecado separa al hombre de Dios y ese hombre y esa mujer se convierten en el objeto de la ira de Dios. ¿Sí o no? En el momento que un cristiano peca,
ese pecado lo separa de Dios y ese cristiano se convierte en el objeto de la ira de Dios. Que Él no derrama su ira en ese momento es un hecho comprobado en cada uno de nosotros, porque hemos pecado. Pero que si no cambiamos, la ira de Dios va a venir sobre nuestra vida. Es un hecho total y absolutamente bíblico. Así es que si no dejo el pecado, si no me desprendo del pecado, a lo único que estoy caminando es a ser un receptor de la ira de Dios cuando el Señor venga a juzgar a las naciones. O posiblemente Dios me va a someter a una disciplina. Amén. Ahora, el pecado convierte, fíjense bien, cambia todo lo que es la gracia de Dios, el pecado en el creyente. Estamos hablando, por este pasaje hablo de la iglesia, no estoy hablando de los impíos. Amén. El impío está definido, es impío, no tiene restos de nada de lo que es la piedad, el amor, la compasión, la misericordia. ¿Sí? Aunque te diga que sí, no lo tiene, porque lo hace con una intención. Ahora, el pecado convierte toda la gracia de Dios en libertinaje en la vida del creyente, porque cuando el creyente ve que Dios no hace nada para castigarlo, asume que Dios no está molesto, enojado y desagradado con ese pecado. Y entonces el pecado empieza a convertir a la persona en una persona libertina. ¿El libertinaje qué es? Hacer las cosas sin el control y sin límites. Caigo en un libertinaje y esto es lo que el pecado hace. El pecado es la osadía a la justicia de Dios. Desafío a Dios con el pecado. Cuando el creyente practica el pecado, está desafiando a Dios. Está provocando a Dios. Yo no sé si usted alguna vez, por supuesto, no estoy de ninguna manera ni en la más mínima comparación, pero solo para efectos terrenales de lo que significa el pecado. Yo no sé si usted alguna vez a un perro que estuvo amarrado por un tiempo, usted lo va a coquear, ¿verdad? Si usted lo hace, ya sabe qué le va a pasar, ¿verdad? Aquellos que molestan a las cabritas, ahí los están, y de repente la cabrita se deja ahí, olvídense. Va pues los pijijes para los que son más. El pecado es la violación a la misericordia de Dios. Estoy hablando del cristiano. El pecado es la violación a la misericordia de Dios. Me burlo. Cuando yo peco me estoy burlando de la paciencia de Dios. Es paciente, dice, porque Él no quiere que ninguna perezca. Cuando yo peco como creyente, como hijo de Dios, yo estoy poniéndome en un plano de burlador de su paciencia. Todo esto tiene un resultado si no paramos. Si no nos detenemos, esto tiene un resultado. Y la paga del pecado es muerte. Desairamos el poder de Dios porque creemos que nosotros somos iguales a Dios y por lo tanto nuestro pecado, nosotros podemos defendernos con nuestros argumentos del pecado que hemos cometido. Nos estamos poniendo al nivel de Dios. Nosotros podemos defendernos, podemos argumentarle a Dios y en ese argumento a Dios podemos salir airosos, creemos. Y la indiferencia a su amor, ¿verdad? La indiferencia a su amor. Lo vemos muy fácilmente en una infidelidad matrimonial. ¿Por qué se da la infidelidad? Porque uno de los dos no ama a la otra persona, si no jamás lo hiciera. No amo. Y es lo mismo con Dios. Cuando nosotros pecamos, estamos mostrándole a Dios que nosotros no lo amamos lo suficiente para evitar el pecado. Lo cometemos alevosamente, el pecado. Y cuando Dios no recibimos un castigo inmediato, que es lo que en algún momento la religión nos enseña, porque la Biblia también lo enseña, pero lo enseña en función a ese tiempo de la ira de Dios, nosotros creemos que Dios no está enojado con nosotros, que Dios no va a tomar cartas en el asunto. Todo esto hace a la persona que peca deliberadamente un enemigo de Dios. Es que tenemos que llegar a la conciencia que en el momento que yo peco, me hago enemigo de Dios. Porque estoy haciendo todo eso. Estoy cayendo en un libertinaje de la práctica, las costumbres y los hábitos que yo tengo.
Estoy desafiando a Dios en su autoridad. Estoy burlándome de la justicia de Dios. Estoy cayendo en una actitud de desafiar con un poder que no tengo. Porque el hombre dice en la Biblia que es como tamo que el viento se lleva, ¿verdad? ¿Qué es cuál es ese tamo? ¿Han visto esas ramas, sí, esas ramas secas en el desierto? Que ahí van, son ramas secas, no tienen vida. Y van para donde el viento sople. Y se quedan trabadas donde el viento las deje trabadas. Eso es el hombre. Así es que el hombre, desafiando a Dios, se está metiendo en serios problemas con el Señor. Ahora, tenemos que ver lo que es esa salvación que Dios me ha dado. ¿Qué tanto valoro yo la salvación? A veces valoro más lo que el hombre me da, valoro más el regalo que me dieron, valoro más cualquier regalo, una silla, una computadora, lo valoro más. Digo, esto lo tenemos porque los hermanos, no, lo tenemos porque Dios nos lo dio, no hay nada que nosotros tengamos que no hayamos recibido. Ahora, tu vida, ¿qué es? ¿Quién te dio la vida? Dios. Si Dios me dio la vida, ¿a quién le pertenece la vida? A Él. Todas las almas son mías, dice el Señor. Pero el pecado no me deja ver eso, me nubla la vista y no me deja ver eso. Entonces yo me convierto en una persona ingrata con esto. Amén. Ahora, definamos un poquito mejor el pecado para que tengamos claro de qué estamos hablando. El pecado es una influencia en el alma, ¿sí? Es una influencia, ¿sí? Es ese deseo de querer hacer. Tú no sabes de dónde viene el deseo, pero tú lo quieres hacer y sientes quiero hacerlo, lo voy a hacer, hace un rato, nadie me mira, después pido perdón. Mire, que es producto de la iniquidad, es una influencia en tu alma que es producto de la iniquidad que entra en el hombre a través de sus generaciones. Es lo que la Biblia dice, por Adán entró el pecado en el mundo y nos atravesó a todos los hombres. Entonces cuando tú fuiste engendrado y engendrada, fuiste engendrado en pecado, fuiste concebida en pecado. Y a través del proceso naciste de nuevo. Fíjate bien, naciste de nuevo y en ese nuevo nacimiento tu comportamiento, tus actitudes, tu conducta, tus hábitos debieron de haber cambiado. Porque si no cambian, vas a volver a regresar al pecado. Por eso decimos, pero ¿qué pasó con el hermano? Si hasta era ministro del Señor y hacía esta cantante y era el grupo de alabanza, el hermano bien ungido, y ahora anda tocando ahí en 4 grados norte, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó? Que en ese nuevo nacimiento, en esa salvación tan grande que menciona el apóstol Pablo y que nosotros lo experimentamos, no fue valorada la salvación. Salvación es como que me regalaron una camisa nueva y me regalaron esa camisa y yo la empiezo a usar hasta que ya no me gusta, hasta que ya se arruinó y pienso que es quitármela, la tiro y me compro otra salvación. El problema es que vemos la salvación y la encontramos únicamente en el mundo. Amén. El problema adicional es que el pecado se convierte en un hábito. Yo ya lo practico y se endurece mi corazón, porque yo lo practico y me dicen, mira, eso que estás haciendo es un pecado, pero no me importa. No me importa, yo ya me volví duro, mi corazón ya se endureció, porque es un hábito. Una costumbre es, lo hago y, ¿cuál es el hábito y la costumbre? La diferencia entre el hábito y la costumbre. El hábito es algo que ya está arraigado en ti y que tú vas a actuar así. Tú lo haces de oficio, dicen los abogados. Tú ya lo haces de oficio. Eso es un hábito. Una costumbre es cuando en tu libre albedrío tú dices, ya lo hice una vez, lo puedo volver a hacer. No pasó nada, yo lo puedo volver a hacer. Ahora, fíjense todo lo que ustedes dijeron que era pecado. Y efectivamente es pecado. Ahora, ¿cómo trata Dios al pecador? Porque esto es lo que tenemos que ver nosotros en esto. Quiero que vayan a Isaías 66, 24 para que vean cómo el Señor trata al pecador.
6:24. Isaías. Yo colaboro con algunas cosas en mi esposa en la cocina. No tenemos muchacha de servicio. Entonces yo colaboro con ella, le ayudo a sacar los trastes, o le ayudo a esto, lo subo cosas o jalo cosas de la despensa, o ella me dice, jala la licuadora y ya, ¿verdad? Al principio le pregunté, ¿y cuál es la licuadora? Pero ahora ya aprendí, y ahora ya aprendí cuál es la licuadora, entonces me dice, tráeme la licuadora, y voy a traer la licuadora. Pero tengo una mala costumbre, y es que yo a veces limpio la coffee maker, y la limpio con toallas de esas de papel, pero a veces solo la limpio y tiro la toalla así, entonces ella sabe quién fue. No fue Raquel, no fue Daniel, fui yo. Ella dice, tú fuiste, porque es una mala costumbre, lo tengo que quitar. Bueno, el pecado se puede volver una costumbre, lo puedo hacer y digo yo, bueno, está bien, pero vas a recogerlo tú y echarlo todo a la basura, o sea, que otro pague por mi pecado. Miren lo que dice Isaías 66:24. Y cuando salgan, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán el horror de toda la humanidad. Marlon, cuando dice que su gusano no morirá, explicarle a mis hermanos qué significa eso, porque tal vez algunos no entendemos, ¿no? Ustedes que dice el gusano no morirá, o sea, fíjate que Dios está hablando del Seol, está hablando del infierno, del Gehenna. Él está hablando de eso. Donde va el rebelde y el pecador, el que por hábito peca, el que por costumbre peca. Amén. O peca por argumentos. Fíjate que cuando pecamos por argumentos es cuando nosotros decimos, yo no le veo problema. Mientras yo lo sepa controlar, decimos. ¿Saben? Ese es un argumento típico. No le veo problema mientras yo lo sepa controlar. Tranquilos. Paz y amor. Peace and love, decían que es en el tiempo nuestro, ¿a usted? Sí, decían, paz y amor. Cuando dice que el gusano nunca muere, ¿qué le está diciendo a la gente? ¿Qué le dice? ¿Qué nos dice el Señor con esto, mi hermano? Exacto. Y la gente lo va a sentir. Es que, miren, la gente en el infierno va a sentirlo. No crean que porque está ya en espíritu en el infierno no va a sentir nada. Lo va a sentir el dolor. Jesús mismo dijo, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuándo ha rechinado usted los dientes? Aparte de que lo rechina cuando duerme, pues, pero ¿verdad que cuando hay dolor, cuando le van a poner una inyección, qué es lo primero que hace? Para los que no les gustan las inyecciones, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que hace, verdad? La boca, uno mueve la boca. Y si usted oyera, usted rechina los dientes cuando hace eso. ¿Por qué? Porque el dolor va a provocar esto. Entonces dice gusano, ahí va, o sea, es eternamente va a estar allí. Por eso es que es importante que nosotros como cristianos veamos el pecado en su magnitud. Primero veo la salvación, esa salvación tan grande que el Señor me ha dado, y luego veo el pecado y digo, yo aborrezco el pecado, no quiero ver el pecado, no quiero estar metido en el pecado, no quiero tener contacto con el pecado, porque aborrezco el pecado, pero yo tengo una deferencia y un cuidado de mi salvación. Cuido mi salvación. No puedo dejarme arrastrar por cualquier cosa del mundo. Amén. Ahora miren el otro pasaje. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y verso 8 y 10. Fíjense que allí en ese pasaje habla también el apóstol, ya es en el Nuevo Testamento, porque leímos el Antiguo Testamento, pero si usted ve en ese pasaje, en ese versículo 8 y verso 10 de 2 de Tesalonicenses dice, dando retribución a los que no conocen a Dios. ¿Sí? ¿Se acuerda aquel hombre que enterró el talento? ¿Qué le dijo al Señor cuando vino? Yo sé que tú eres duro para juzgar. Entonces, los que no, si el hombre peca, si el creyente
acostumbra el pecado y no rompe con el hábito del pecado, es una persona que la Biblia lo clasifica como una persona que no conoce a Dios. Ahora dice, y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero miren lo que dice, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado con los santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Amén. Si usted cree que el creyente que desobedeció el evangelio, porque ahí habla de los creyentes, dice, y no obedeció el evangelio. O sea, ¿cómo no puede ser el impío? Porque el impío no conoce el evangelio. Entonces no puede ser el impío, es el cristiano el que está hablando. Que conociendo el evangelio de Cristo, el evangelio de la salvación por fe, el evangelio del bautismo en agua, el evangelio del bautismo en el Espíritu, del mover de los dones espirituales, del ayudar al pobre, al huérfano, a la viuda, al desamparado, de hacer bien a los demás y de no hacer cosas que desagraden a Dios, dice allí que van a sufrir el castigo eterno. Ha salido más de algún argumento ahí en todos estos canales de YouTube que dice que Judas sí se salvó, ¿verdad? Y ahí yo vi una, ni la leo, ni la abro, porque son herejías, ¿verdad? Dice que Judas sí se salvó, ¿verdad? Así como dice María Magdalena, tú me contaste a María Magdalena, no, tú, que había tenido un hijo con Jesús y que dicen que es grueso, hermanos, estos son gruesos. ¿Y sabe cuál es el problema? Que no son impíos, es gente que se ha ido peleando de la iglesia. O sea, son ex cristianos, si usted lo quiere ver de esta manera. Ahora mire lo que dice la palabra del Señor. Él dice, si tienen un hábito, un pecado que es un hábito, desháganse de él rápido, ya, corran. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a esto. El Señor no va a decir, no, mira, es que yo sé, yo te entiendo, tú no pudiste deshacerte de esto, no tenías la fuerza de voluntad, ok, te vamos a perdonar esta parte. Entra al gozo de tu Señor. No, va a decir, échenlo allá afuera, el lloro, el crujir de ahí a la oscuridad. Miren, hermano, no estemos jugando con los pecados. Nos tenemos que deshacer de eso. Miren, otra vez volviendo al matrimonio, si Dios te da una buena esposa, una mujer recta, correcta, íntegra, trabajadora, te honra, te da buenos hijos, y por ahí te sale una de aquellas que tienen uñas postizas, pelo postizo y todo es postizo, pero te gusta y tú dices, es que es terrible. Estás dejando lo mejor por una canita al aire, decimos, ¿va? Imagínate la salvación, que el Hijo de Dios murió en la cruz del Calvario, descendió, dejó su gloria, vino a la tierra, se hizo hombre, cargó sobre sí la vergüenza y el pecado del hombre, pagó físicamente y espiritualmente todos los ataques, la ira de Dios cayó sobre él en ese momento, para que tú fueras salvo y salva, y tú tienes en poco esa salvación. Esto es de desagradecidos, hermano, ¿verdad? Decía mi jefe hace muchos años, cuando uno hacía algo malo en ventas, yo trabajé en ventas un tiempo, es que decía, ¿a vos dan ganas de colgarte de los pulgares en un poste y amarrarte con alambre de púas? Le decía uno, ¿verdad? Imagínense, ese es el castigo, ¿verdad? Ese era él, lo hacía bromeando, por supuesto, ¿verdad? Ahora, miren pues, regresemos al pasaje de 2 Timoteo, capítulo 3, y definamos de qué está hablando Timoteo. Cuando Timoteo habla de amadores de sí mismos, está hablando de aquellas personas que se caracterizan por un patrón grandioso de vida. ¿Sí? Yo soy el grande, ¿verdad? Yo soy la mera tatasquiana, decimos en Guatemala, ¿verdad? Pues esto
Dice que se expresa en fantasías, porque muchas de esas cosas vive fuera de su realidad. Viven en fantasías de su vida porque quieren aparentar ser grandiosos, aunque su familia esté pasando penas. Pero ellos quieren aparentar que soy exitoso, porque como eso nos enseña el mundo, ¿verdad? Que la forma en la que vivimos muestra lo exitoso que somos, ¿verdad? Y dice aquí, o modos de conducta que incapacitan al individuo para ver a otro. No le importa el prójimo. Ese es el amador de sí mismo. No le importa el prójimo. Ay, no importa. Ni me enteré. Y obviamente la psicología ubica a esas personas en el narcisismo, ¿verdad? Solo se ven a sí mismos, ¿verdad? Ellos adoran los gimnasios, aunque no vayan, adoran los gimnasios porque hay espejos donde ellos se puedan ver. Pasan en el espejo de la casa cada rato y vuelven a pasar y el espejo es su amigo. Este es el amador. Lo dice la palabra del Señor. Yo solo se los estoy describiendo. Vanagloriosos, porque es lo que dice allí, vanagloriosos, que presume o se muestra orgulloso en exceso de sus propias acciones o cualidades. Lo que ha hecho, yo hice, yo puse, yo. Eso es el vanaglorioso. Pero miren, todo lo que la palabra del Señor ahí en Timoteo nos dice. Soberbio, cree tener una posición de superioridad o de privilegio frente a los demás. También nos podemos referir a una persona altiva, arrogante, vanidosa o prepotente. Ese es el soberbio. Blasfemo, insulto o irreverencia hacia una religión o hacia lo que se considera sagrado. O, dicho en términos muy cortos, es la persona que difama a Dios. ¿Sí? ¿Saben cómo difamamos a Dios? No, pero nosotros no difamamos a Dios. Bien, cuando tú dices que Dios no hizo por ti lo que tú querías, estás difamando a Dios. Porque no es que Dios no pueda o no quiera, es que algo en ti está fallando o no estás entendiendo los tiempos de Dios. Entonces difamo a Dios, ¿verdad? Miren, David vivió el Salmo, ¿se recuerdan que él dice, verdad? Y muchos me dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Sí? Eso es gente que difama a Dios. Cuando oras y dices, Señor, pero ¿dónde estás tú? Estás difamando a Dios porque Dios es omnipresente. Él está ahí. No sé por qué estás preguntando si Él ahí está. Pero el pecado no te deja verlo, amén. Desobedientes a los padres. Estoy nada más refiriendo a lo que ahí dice esta carta de Timoteo. Dice, no solo no obedecen, sino que imponen sus criterios de una forma vergonzosa en su casa. Ellos son desobedientes a los padres. No solo no obedecen cuando les das una orden, sino que ellos le presentan sus propios criterios y hacen que en la casa se rijan por los criterios de los hijos. Amén. Ingratos, ya eso lo saben. Desagradecidos, que olvidan o desconocen los beneficios recibidos. ¿Cuánta gente hay que Dios los ha sanado físicamente? Y al principio es un lloriqueo, porque Señor, sálvame, Dios mío. Dios los sana y jamás vuelven a regresar a la iglesia. ¿Eh? O les da un trabajo, Señor, mi trabajo y dame, ya está. Señor, yo no te voy a dar 10, te voy a dar el 20%, Señor. Y tienen el trabajo y Dios los bendice y no le dan al Señor, pero ni el 5. Ingrato, dice la Biblia. Fíjense que lo que está haciendo la carta de Timoteo es describiendo a la generación cristiana de esos últimos tiempos, porque ahí dice, en el versículo 1 dice, en los postreros tiempos, en los tiempos finales. Esta es la clase de generación que se va a manifestar en la iglesia. Solo quieren deleites para sí. No quiero pagar el precio de la iglesia. Ustedes están pagando un precio hoy. Podrían estar allá afuera, yéndose a cualquier lado, al puerto, a la montaña, yendo a donde quiera, y aquí. Pero ustedes están pagando un precio. Ustedes vinieron a la iglesia hoy. Están oyendo la palabra. Podrían estar oyendo cualquier otra cosa. Pero ustedes decidieron pagar el precio. Impíos,
Alguien que carece de la virtud de la piedad o de fe en Dios. Ese es un impío. Carece de la virtud de la piedad, ¿no? Que trabajen, ¿verdad? Mira, fíjate que tenemos una persona, pero ¿por qué no trabaja? Una persona me dijo hace años eso. Dije, fíjate que estamos en una situación. No, me enfermé. Y entonces ella dijo, ¿y por qué no lo llevan? Porque no tenemos. ¿Y qué hicieron con todo el dinero que entra a la iglesia? Dijo la hermana. Yo me reí, así como yo me reí también esa vez, ¿verdad? ¿Sí? Es que no tengo esa piedad por la gente, no tengo no, tenemos que ver cómo le ayudamos, cómo lo sacamos de esa condición en la que está. Amén. Por cierto, el sábado vamos al Manzanillo, está programado en el calendario nuestro, este sábado 22 estaremos impartiendo la palabra de Dios en el Manzanillo. Sin afecto natural, la incapacidad o falta de voluntad para expresar su afecto de forma natural. ¿Sí? Uno de estos siervos con los que me reuní esta semana me decía, él estaba en Rusia, y me decía, ¿vos sabes lo que es abrazar una marqueta de hielo? Sí, le dije, porque yo cuando era pequeño y chiquito, éramos de una cuna pobre, y mi mamá vendía granizadas, con aquel aparato así, ¿se acuerdan? Y ahí iba las esencias y todo. Entonces me mandaba a mí a la Colonia del Progreso, que había Alaska, creo que se llamaba, y entonces yo me cargaba de aquí me atravesaba los campos de Roosevelt con la marqueta de hielo aquí. Cuando va todo el estómago frío, ¿eh? Pero yo sé lo que es abrazar una marqueta de hielo. Y me dice, así son los rusos, los abrazás y ellos no mueven los brazos. Y los vuelos abrazás, son hielo. Ahora, la persona sin piedad, así es. Una persona que no es piadoso, tú lo abrazás y es frío, ¿verdad? Estás abrazando como estás abrazando una piedra. Amén. Implacable, dice, o sin afecto natural. Incapacidad, ahí está, o falta de voluntad para expresar su afecto. Implacables, de tal ímpetu e intensidad que no se puede aplacar o moderar. O sea, nadie lo detiene en su pecado. Nadie lo detiene. Por mucho que le digas, el Espíritu le hable, usted puede decir, pero el Espíritu Santo lo puede cambiar. Si la persona permite, sí, pero si la persona no quiere, va a rechazar, va a resistir al Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, ustedes ven que los apóstoles dicen, ¿por qué resistes al Espíritu? Porque ha resistido al Espíritu. Amén. Calumniadores, atribuir falsa y maliciosamente a alguien palabras, actos o intenciones deshonrosas. La persona chismosa es una persona calumniadora, la que lleva chismes en la iglesia. Fíjate que los pastores dijeron, fíjate que los pastores andan haciendo, fíjate que el hermano. Son calumniadores. La Biblia los llama calumniadores, intemperantes, aquellas personas que no tienen autocontrol y que se dejan llevar por sus pasiones y deseos. Cuando no controlas algo, no tienes dominio propio, que es lo que necesitas del Espíritu Santo. Crueles, inhumano. Una persona cruel es una persona inhumana, ¿verdad? ¿Han visto a las personas que se les atraviesa el gato por ahí? Bueno, le meten una patada. O el perrito, ay, quítate, hombre, taconazo, ¿verdad? Y ustedes dicen, ¿por qué habla? Es que con personas también. Intencionalmente le dejas ir la carretilla en el supermercado a una persona, ¿va? Para que se quite, ¿va? O se la pones atrás para que cuando se haga atrás se golpee, o la dejas atravesada así. Y sabes que van a pasar, pero ahí déjate la carretilla. Soy yo, ¿verdad? Aborrecedores de lo bueno. ¿Saben quiénes son los aborrecedores de lo bueno? Las personas celosas y envidiosas. Una persona celosa y envidiosa es una persona aborrecedora de lo bueno. Porque así es como se clasifica en algún momento los celos, ¿verdad? O sea, esa persona no puede tener lo que a mí me pertenece o me corresponde. La persona celosa sí piensa, ¿y por qué? ¿Y por qué lo tiene él? ¿Y por qué se lo dieron a ella? ¿Verdad?
impetuosos, que actúa de forma irreflexiva y precipitada, infatuado, hacer que a alguien le falte el sentido común o que adquiera una vanidad infundada. Se cree más de lo que en realidad es. Esa es una persona infatuada que se cree más de lo que en realidad es. Amador de los deleites, siente especial atracción por los deleites carnales, sensuales y que le producen excitación personal. Y pues la apariencia de la que habla, dice, porque tendrán apariencia de piedad, pues una cosa que parece, pero no es. Amén. ¿Verdad? Un billete falso, parece, pero no es. Es como esa bolígrafo o lápiz que se quiebra y tú lo vuelves a pegar, ¿verdad? Parece que está entero, pero no está entero. Ya lo remendaste. Y no se nota, hay una super bonder o que sea, y no se nota, pero ya no está entero. No puedes decir que está entero, pues sí, pero. Ahora, miremos la consecuencia del pecado. Voy a dar escrituras. Amén. Omar, Salmo 51, 12. Marlon, primera de Juan 3, 19 al 21. Tita, Salmo 51, 3. Miguel, primera de Tesalonicenses 5, 19. Verónica, Salmo 31, 10. Andreita, Salmo 32, del 3 al 5. Gustavo, Efesios 4:30. Voy con Eunice, Isaías 31. Gerardo, Isaías 59, del 1 al 2. Sandrita, Proverbios 28:1. Amén, hasta ahí llegamos. Porque quiero que veamos las consecuencias del pecado. Veamos qué es lo que el pecado produce en nosotros, qué es lo que el pecado produce en nuestra mente, en nuestra alma y aún en nuestro cuerpo. Y vamos a ver cómo la Biblia describe las consecuencias del pecado. Esto no es yo diciéndoles para hacerlos sentir, esto es lo que produce, hermanos. No, dejemos que la Biblia nos hable. Salmo 51, 12. ¿Cómo el pecado nos roba el gozo? Miren, una persona que anda en pecado no es una persona que tenga gozo. Vean a una persona con gozo y que le hablas y te saluda y ves esa alegría en el rostro de la persona y sabes que el gozo del Señor está ahí. Amén. ¿Qué dice mi hermano? ¿Ya vieron? La alegría de ser salvos. Es que miren, solo ser salvos ya debe ser una alegría. Aquellos dicen, no importa, que mi casa es mejor que la tuya. No importa, yo tengo salvación eterna. Que tengo mejor reloj que el tuyo. No importa, yo tengo la salvación eterna. Que mira que yo mis zapatos los compro en no sé dónde, en la China. Pues bueno, qué bueno, pero yo tengo mi salvación. Ese es el gozo de la salvación. Mira que ellos compraron en cualquier lado. Vaya, de las majadas, que está buenísimo esa cosa. Buenísimo ese restaurante, qué bonito está, ¿verdad? Muy bonito. Pues yo fui a comprar al mercadito del Roosevelt, ¿va? Pero tengo el gozo, soy salvo. Soy salvo. Es que es lo que yo no entiendo de los matrimonios. Cuando en las bodas que he ido y he participado y he impartido, y a veces cuando uno de los dos lleva la cara como que lo van a fusilar. Digo yo, no, pero si es cristiano, son cristianos, deben tener el gozo de mi salvación. Esta mujer me está salvando de caer en manos de otro montón que andan detrás de mí, ¿va? Amén. Mi hermano Marlon, por favor. Primera de Juan 3, del 19 al 21. ¿Qué hace el pecado? Te roba la confianza. Como la infidelidad. Es que perder la confianza, ¿verdad? Pues el pecado hace exactamente lo mismo, con la única diferencia es que el pecado sí te va a mandar a la condenación eterna. Perdés la confianza. O sea, Dios, tú ya no tienes la confianza de Dios.
Tú ves, no, pero es que Dios nos ama y nos conoce. Esa es la trampa, eso es lo que el diablo le ha metido a los cristianos. Es que Dios me conoce. Y no te va a castigar. O porque tú conoces a tu hijo que es fallón en algunas cosas, ¿no le vas a dar en algún momento? No, es que él así es. Si no lo haces, estás fallando uno de los principios de la Biblia que dice que la vara es para la espalda del necio. ¿Mm? Amén. Tita, por favor, vayamos a nuestro siguiente pasaje. Ahí está en Salmo 51:3. ¿Cuántos saben que han sido perdonados? Levanten la mano, quiero verlos. Va. ¿Cuántos hay un pecado que todavía, aunque te fue perdonado, todavía te molesta? Y hombre, es que pude haberlo evitado. Yo sé que estoy perdonado y Señor, gracias, pero cómo molesta esa cosa. Hay pecados que te dejan heridas, te dejan marcas, ¿verdad? ¿O no? Pues solo a mí. No, ¿verdad? Que todos. Amén. Así es que el pecado te trae culpa. 1 Tesalonicenses 5:19. El Espíritu Santo dice que es fuego, es esa sed fervientes en el Espíritu, dice el apóstol Pablo. Cuando pecamos, el Espíritu Santo se contrista y ya no va a hacer nada por nosotros hasta que pidamos perdón. El Espíritu Santo no se hace el ruso o el soviético o el noruego y dice, bueno, voy a hacer como que no vi esto. No, el Espíritu Santo se contrista y ya no va a hacer nada por ti hasta que no confieses ese pecado. ¿Mm? Amén. Muy bien, sigamos, por favor. Salmo 38, del 1 al 3. Cuando una persona les diga, es que mire, tras una enfermedad viene otra, pregúntale. Mi hermano, mi hermana, ¿usted ya le confesó al Señor todos sus pecados? ¿No habrá algún pecado allí? Porque mira que la Biblia dice que el pecado trae enfermedad, trae daños físicos. Ahí lo dice. No me reprendas en tu enojo. Dice, mire las saetas que has clavado. Cuando hay enfermedades recurrentes en la persona y se enferma y se vuelven. Algunos puede ser que sean problemas de brujería, hechicería o espiritismo que todavía están alcanzando tu vida por alguna razón. No debería de ser porque la palabra del Señor dice que no habrá agorero contra Israel. No debería ser, pero puede ser que haya un pecado, ¿verdad? Puede ser que yo no le he confesado al Señor algunos pecados, porque creo que no son pecados. O porque creo que el Señor me entiende, el Señor comprende. Aquí dice claramente que hay enfermedades físicas. Dice, no hay nada sano en mi carne a causa de tu indignación. Dios te puede mandar una enfermedad a tu cuerpo. Hasta que te arrepientas, hasta que confieses tu pecado. Amén. Muy bien, vamos entonces al Salmo 31:10. ¿Han visto personas que se avejentan más rápido que otras, ¿no? No, es que es cierto, hay personas que tú los ves y dices, ahora cómo estás de joven, ¿va? Y se juntan ahí y le dice a Gerardo, pues pero vos estás igual que hace antes de la pandemia, y ellos ya están menos de la pandemia, pero a veces, hermanos, usted te ves, es que el Señor te vigoriza, el Señor te da esa fuerza, ese vigor, y tú andas, y la gente te mira, pero estás igual. Bueno, te dicen, algunos sí te dicen igual de qué, pero Efesios 4:30, Gustavo. Dañar el corazón. Yo creo que los esposos cuando hacemos alguna tontería en nuestra casa con nuestra esposa, no infidelidad, una tontería y la lastimamos y les vemos el sufrimiento en su rostro, ya no hay ni cómo hacer para arreglar el asunto, ¿verdad?
¿Para qué le digo? He comido y estos días flores, chocolates, algunos le dan dinero y dice, mira aquí. El problema es que si le das dinero, ella va a creer que le estás pagando la ofensa, ¿verdad? Porque mira, dice, qué duro debe ser lastimar el corazón de una persona que amas. ¿Es duro o no? Gustavo, ¿verdad que sí? O sea, oh. Pero el perdón obviamente sana esto. Amén. Continuemos. Isaías 31. Ven, que el pecado abre la puerta a otros pecados. ¿Mm? Como que tú abres la puerta para que entre un marero, atrás vienen los demás. El pecado abre, mire hermano, tienes que estar consciente. El pecado abre la puerta a otros pecados. Ahora mira que está hablando de los cristianos, ¿verdad? Porque dice, ay de los hijos. Va, fíjense, pues alguien de ustedes dijo congregarnos, ¿verdad? Pero ellos dicen, no hombre, no vayas, el otro domingo puedo decir, ay de los que se apartan por el consejo de otros. Hermanos, esto es serio. Ustedes no crean que yo los quiero tener aquí sentados a ustedes y que no tienen que venir. Hermano, los invitamos, les mandamos invitación, les recordamos, les ponemos, les decimos. Y alguien me decía de los hermanos, mire pastor, ¿y qué pasa si usted no les avisa nada? Pues no lo he experimentado, pero de repente, ¿sabe? ¿Verdad? A veces me sale mejor o me sale peor. Pero por deferencia lo decimos, pero mira, pues en el momento, ahí dijeron, ustedes dijeron que no congregarse. En el momento que dice, no hombre, no vaya, hagamos, dejaste que te apartara otra gente, no la voz de Dios. Dejaste a Dios. Y ahí dice, el profeta dice, me dejaron a mí que soy fuente de agua viva. Y se cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Amén. Vamos a ir concluyendo ya aquí. Perdonen, solo veo Isaías, sí. Isaías 59, del 1 al 2, Gerardo. Amén. ¿Cómo te sientes, Miguel, si vas a hablarle a Normita? Te voltea a la calle y dice, no me hables. Que eso se da muy poco entre los cristianos, ¿verdad? Pero ¿cómo te sentirías? Mal, ¿verdad? O sea, ahí le buscas el rostro y Normita te dice, no me hables, no quiero ni verte, ¿verdad? Que es difícil por el tamaño de mi hermano, pues, pero no quiero ni verte. ¿Verdad? Ahora imagínate que Dios, o cuando tú le hablas, el Señor voltea su rostro y te diga, no, no quiero oírte, porque tu pecado está haciendo separación entre tú. Es duro, hermano. Yo no sé cómo usted, pero es que es duro, hombre. Esto es duro, que el Señor no te oye, te diga, voy a hacer, el profeta lo dijo, ¿verdad? Cielos de, y la tierra será de hierro. Imagínate la tierra de hierro y el cielo de bronce, y tú orando. Y las oraciones vienen de regreso. ¿Para dónde van? Eso es lo que el Señor hace, dice ese pasaje. Yo voy a apartar, si tú no arreglas esto, mi rostro no está contigo, yo no te voy a oír. Señor, ¿por qué no me oyes? Porque no dejas el pecado. Señor, pero si tan solo me viera, no te va a ver porque tú estás en pecado. Lo estás ofendiendo, lo estás desafiando, lo estás provocando. Así de serio es. Mira pues, si cualquiera de nosotros hubiera censado al pueblo de Israel, Dios nos hubiera tratado de una forma diferente, hubiera sido menos duro, porque nosotros no éramos el rey de Israel, pero David sí era el rey de Israel, y David conocía a Dios, y Dios le dijo, bueno, ok, escoge. Y David, por supuesto, dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, y escoge lo menor, y lo menor son 3 días de peste, y mueren 70,000 personas. Mientras más conoces a Dios, más
duro va a ser Dios contigo con el pecado, porque tú lo conoces. Terminemos. Proverbios 28:1. Miren, porque hay personas que viven con miedo, cristianos que viven con miedo. Sí. Y llegas y están sentados y les toca hacerlo y pegan un brinco. Pero, si son pero no dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda en mi mente. Te pueden tocar, la llorona te puede tocar y tú ni te mueves. Pero, ¿verdad? Y les toca, o les tocas así, o así, te brincan. Y si tienen el machete cerca, sacan el machete, ¿verdad? Dice que huye el impío sin que nadie lo persiga. Las personas que viven en ansiedad, ataques de ansiedad, viven huyendo de cosas. Tienen un pecado escondido que no lo quieren confesar. Y por eso son como estamos que el viento se lleva. Amén. Termino con el destino de los pecadores. Les dije que iba a terminar, pero no, quiero terminar con esto. Job 18:5 establece, fíjate bien, aquella persona que muere en su pecado, Job 18:5. La persona que muere en pecado es una persona que no tuvo arrepentimiento, no hubo un arrepentimiento. Mire, yo tengo mis problemas, no sé, aquí los otros hermanos, yo tengo mis problemas cuando me dicen, es que la persona se arrepintió en el último momento. Tal vez me lo tienen que corregir doctrinalmente y mostrármelo doctrinalmente, pero tengo problemas con eso, de que realmente se haya salvado. O sea, en el último momento, ya solo el último suspiro, ¿verdad? Pero no sé. El respeto, obviamente, y estoy tratando de que el Espíritu Santo me revele. Porque la misericordia de Dios nos puede alcanzar. O sea, pues sí, la misericordia de Dios nos puede salvar en el último momento. Y algunos apelan al ladrón que estaba en la cruz o criminal. Dicen, pero él se arrepintió ya cuando iba a morir. Él no se arrepintió cuando iba a morir. Él fue subido a la cruz a las 9 de la mañana. Y él hizo su confesión casi a las 3 de la tarde. O sea, pasó 6 horas a la par de Jesús. Del camino, de la verdad y la vida, pasó 6 horas. Ahora miren a Zaqueo. Zaqueo se bajó del árbol porque en ese momento se le reveló el Hijo de Dios. Entonces puede ser, pero leamos este pasaje para que vayan a almorzar tranquilos. Job 18:5 dice, habla del destino de los impíos, ciertamente la luz de los impíos será apagada. O sea que van a vivir en oscuridad eterna. Y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda, o sea, en su casa. Y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados, o sea que se va a enfermar o va a morir joven, más joven. Y su mismo consejo lo precipitará. El destino de los pecadores, aún los que están dentro de la iglesia. Amén. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Miren, hermanos, asegúrense de estar inscritos en el libro de la vida en los cielos, porque qué horrible, terrible es que llegues y no estás ahí, ¿verdad? No estás. Imagínate que vas a viajar y te van a dar tu pasaporte nuevo. Y tú dices, mañana tengo que estar en el aeropuerto a las 5 de la mañana. ¿Verdad? Ya me están esperando allá en donde vas. Y llegas y te dicen, mire, su pasaporte está hasta la otra semana. ¿Cómo te sientes? Dices, qué bueno, porque al fin y al cabo no quería viajar. No, te sientes desarmado en ese momento y alegas, pateas el portón y dices, dame mi pasaporte. Pero no está. Te dicen, no está. Entienda, señor, mire, aquí está la lista, usted no está ahí. Su pasaporte está hasta la otra semana. Tal vez te dicen, ¿verdad? Ahora imagínate, llegas
y empiezan a leer los nombres. Omar López, y ahí está Omar, ahí está. Y Omar, Marlon Monterroso, Tita Flores, sí, Monterroso. Y Miguel Hernández, Gerardo Espino, y Sandra, y Anabel, y empiezan a llamar. Y de repente tú dices, ya, casi, ya van llegando, ¿va? Y termina toda la fila y se quedan. Y tú te quedas. ¿Y yo? ¿Y usted cómo se llama? Pues no está. No, pero yo hice obras, prediqué, sané enfermos, di diezmos y todo. Sí, pero no está. Pero no, llámeme al jefe. Quiero hablar con el jefe, su autoridad, ¿verdad? Y te dicen, mira, y entonces te bajan una pantalla así como la baja Carlitos, y te dicen, te vamos a mostrar por qué razón no estás en el libro. Y te empiezan a sacar pecados que nunca quisiste dejar. Dicen, ¿alguna otra pregunta? ¿Mm? Amén, sí. Ahora mira, Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, ya les dije una vez y se los vuelvo a repetir. Los cobardes no son los que tienen miedo a hacer algo. Los cobardes son los que nunca quisieron predicar el evangelio. Los cobardes son los que nunca quisieron dar testimonio de Cristo. Los cobardes son los que nunca quisieron testificar de la salvación tan grande. Esos son los cobardes. No creas que es el cobarde el que dice ahí, hola, viene una mara y empieza a correr. No. Es el que nunca quiso hablar de Cristo. Ese es el cobarde que no va a entrar. ¿Por qué? Porque negó a Cristo. Y el que niega a Cristo en la tierra, él lo negará delante de su Padre y de los ángeles del cielo. Y dice, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuál es tu paga? El lago de fuego. Señor, pero el lago de fuego, échenlo ahí. Mira todo lo que dice. Proverbios 2:22 dice, pero los impíos serán cortados de la tierra, o sea, todas sus generaciones. No le va a quedar un descendiente en la tierra. Y los pervios, o sea, personas perversas, serán desarraigados de ella. Levíticos 26:16, para que vean que en el Antiguo Testamento también hay. Dice, yo por mi parte os haré esto. Pondré sobre vosotros terror súbito, tisis y fiebre que consumen los ojos y hagan languidecer el alma. En vano sembraréis vuestra semilla, pues vuestros enemigos las comerán. Amén. Dice que el dinero se me va como agua entre las manos. Estás caminando en un pecado y no quieres reconocerlo delante de Dios. Cualquiera de los que dijimos. Amén. Isaías 13:11, este sí es el último, castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados. Amén. En conclusión, amados hermanos, para terminar esta mañana, todo creyente debe hacer un examen de su relación con Dios. ¿Y cuál es el examen que debes hacer? Bien sencillo. Bien sencillo. ¿A quiénes les gustan las preguntas difíciles? A nadie, ¿va? Dice, no, hombre, poneme una fácil. Va, fácil. ¿Qué es el examen por el que tú y yo atravesamos? 3 pasos. Seguirle, servirle y obedecerle. Si no haces eso, tú estás considerado como un impío. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar, amados hermanos. Revisa tu vida, revisa tu corazón y deja el pecado. Déjalo. Hay suficiente argumento bíblico para que nosotros veamos qué es lo que va a pasar si no dejamos el pecado. ¿Sabes cuándo se va a llenar esto? ¿Sabes cuándo? No van a haber sillas suficientes. Cuando nosotros tengamos en alta estima la salvación que tenemos.
cuando nosotros dejemos el pecado que practicamos y cuando nosotros vayamos y pongamos nuestras manos sobre los enfermos, mañana, hoy mismo. Alguien, mire, la semana pasada, y termino aquí, sí, con esto, mire, la semana pasada nos llamó una hermana en Oregón, Estados Unidos. Su hijo había sido ingresado e inmediatamente lo intubaron. Iba tan mal que inmediatamente lo intubaron. Él fumaba bastante también, eso fue lo que agravó su situación. Quedó con algún problema del COVID. Inmediatamente me llama y me habla y me dice, mire, ya llorando despedazada, su hijo intubado. Empezamos a orar, mandamos a intercesores, se recuerdan, ¿verdad? Que pedimos oración por él. Y yo le dije, ¿dónde está? Estoy aquí con él. Y entonces le dije, tome la mano de él. Y agarró la mano de su hijo. Vamos a orar. Yo creo que el Señor va a levantar a su hijo de ahí. Usted tiene que creer lo que. Al siguiente día me llama y me dice, lo desentubaron. Y el pulmón está empezando a funcionar ya en una tercera parte. ¿Quién hizo eso? Dios. Yo hice lo que Dios me dijo, ore por los enfermos. Y es lo mismo que ustedes deben de hacer, oren por los enfermos. No digan, ay, no, el médico, aquel, no tomate esto, toma Tapsin extra fuerte y no sé qué. No, hombre, ore, dice, ¿me dejas orar por ti? Si querés tomar Tapsin, pues, pero ¿me dejas orar por ti? Yo creo que Dios te puede sanar. Y vas a ver milagros, hermano. Mira, es que yo no soy el garante de Dios. Dios es mi garante en todo caso. Pero si oras por los enfermos, vas a ver a los enfermos. Si oras por un endemoniado, y oras por ese endemoniado. ¿En tu colonia hay endemoniados o no? ¿Sí o no? De plano que sí. De plano, por ahí deben de andar algunos. Sí, hay de plano gente que practica esto, que practica aquello. Hay. Ahora en las calles, Señor, yo puedo caminar la cuadra donde está mi casa, voy a establecer el señorío de Dios y todo demonio inmundo se va y se van. Amén. Se esconden. Miren, a mí se me esconde el que me chocó mi carro, se esconde. Y ya lo arreglé, ya lo pagué. Yo ya le dije, no, no te vas a penar. Ni modo, me tocó pagarlo. Pero ni baja el vidrio de su carro. Yo digo, Señor, esta alma va a ser para ti. Amén. Es rincón porque anda hasta armado, pero yo digo, esta alma va a ser para ti, Señor. Amén. Porque le creo a Dios. Él es el Dios que te transforma, cambia. Amén, Padre, hoy en el nombre de Jesús, Señor, queremos despojarnos de ese pecado. Tu palabra nos ordena, Señor, que nos despojemos de todo peso de pecado que nos agobia. Ya vimos que el pecado afecta el alma, afecta la comunión contigo, nos separa de ti, enferma nuestro cuerpo, Señor. Padre, ten misericordia de nosotros, Señor. Y nos atrevemos a decir, Señor, examíname y mira si hay en mi maldad y muéstramela, Señor. Porque al mostrarme tú ese pecado, yo voy a confesarlo delante de tu presencia, no al hombre, Señor, a ti. Y voy a pedirte, Señor, que me ayudes a desarraigar esas costumbres, Señor, esos hábitos que tengo de pecar, Señor. Y para mí, Señor, son cuestiones que racionalmente le doy una posición en mi vida o la sitúo, Señor, en ciertas debilidades de mi vida. Pero, Señor, tú mismo me has dado a mí la fuerza, la fortaleza, el poder, la autoridad, Señor, para desarraigar costumbres y hábitos de mi vida que se han convertido en pecados, Señor. Dios mío, aquí estamos, Dios, por favor. Por la sangre preciosa de Jesucristo, te pedimos perdón por los pecados de nuestra lengua, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por aquellos pecados intencionales, Señor, que aún sabiendo que es un pecado, por el deleite sensual, por darle a nuestro cuerpo ese deleite, lo hemos hecho. Pero hoy, Señor, aquí estamos, cada uno de nosotros, Señor, mientras yo oro aquí en este micrófono, Señor, cada uno de mis hermanos está repasando su pecado y lo está confesando delante de ti. Te pido, Espíritu Santo, que tu fuego
Que tu fuego consuma todo vestigio de pecado en la vida nuestra, Señor. Ayúdanos, Señor. Enciende esa lámpara de tu palabra delante de nosotros, Padre, para que no andemos como borrachos, Señor, de un lado topando en las paredes, tropezándonos con paredes porque es oscuridad. Tú lo dices en tu palabra. Acabamos de leer, Señor, en tu palabra, que tú pones oscuridad delante del impío, Señor. Andamos, Señor, como ciegos, palpando las paredes al mediodía. Ayúdanos, Señor, por favor, perdónanos, sobre todo, perdona ese pecado en nuestra vida. Perdona esa liviandad con la que hemos tratado las cosas. Perdona, Señor, porque hemos sido superficiales también en cuanto a tu palabra, en cuanto a la misma salvación tuya, Señor. Hemos menospreciado la salvación que tú nos diste. Sé que tus planes para esta iglesia son, Señor, que esta iglesia sea una iglesia evangelista. Una iglesia que proclame tu palabra, una iglesia que manifieste tu palabra. Dios, yo te pido, Señor, que permitas que los miembros de esta iglesia y mis hermanos aquí presentes, principalmente los que estamos hoy aquí, Señor, seamos como esos violentos que arrebatan el reino de los cielos. Que orando por los enfermos sean sanados. Que orando por aquellos que están controlados por demonios, sean liberados. Que sean abiertas las prisiones de oscuridad. Que sean, Señor, oh Dios eterno, podridos los yugos que tienen a esta gente atada, Señor. Pero nosotros, Señor, iremos y proclamaremos y confesaremos tu palabra y confesaremos tu nombre, Señor. Ya no temeremos, Señor. Ya no temeremos. Y si hoy un enfermo, Señor, llega cerca de nosotros, hoy mismo oraremos por ese enfermo. Si hoy mismo una persona controlada, Señor, por brujería, hechicería, espiritismo o cualquier práctica ocultista, llega a nosotros, le presentaremos a Cristo, ante quien se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que el poder de tu Espíritu libere a esa persona, Señor. Hoy mismo, Señor, si alguien, Señor, se acerca a nosotros o vamos y encontramos a alguien y no conoce a Cristo, hoy mismo presentaremos a Cristo, el Salvador, el libertador, el sanador, el proveedor, aquel que nos ama con amor eterno. Padre, en el nombre bendito de Jesucristo nuestro Señor, capacítanos, Señor, en el perdón que traes a nosotros. Ya no queremos seguir pecando, Señor. No queremos que nuestra vida se siga secando por ese pecado, Señor. No queremos que nuestros huesos se sigan avejentando por ese pecado. Hoy se detiene eso por la sangre preciosa de Jesucristo. En un arrepentimiento genuino, Señor. Tal vez alguno de los que está aquí necesita abrirle su corazón a Jesús. Tal vez lo hiciste nada más porque te dijeron levante sus manos, dígale acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, pero hoy te digo, arrepiéntete allí donde estás, dile Señor, me arrepiento de mi pecado. Ahora entiendo, Señor, porque mi vida se estaba secando. Me arrepiento de mi pecado, Señor. Reconozco que mi salvación eterna solo puede venir a través de la persona de Jesucristo. Soy impotente de salvarme por mí mismo. Soy incapaz de poder librarme del pecado bajo mis propias fuerzas. Necesito, Señor, recibir el perdón tuyo. Necesito recibir, Señor, ese cambio en mi vida. Necesito recibir, Señor, esa restauración de mi vida, porque yo quiero servirte, porque yo quiero seguirte, porque yo quiero obedecerte, Señor, y ser luz. Y que mi vida no sea el pretexto para que gente sea enviada por tu Espíritu a esta iglesia, Señor.
sino que al contrario yo sea una persona que esté allí para servir, para ministrar, para ayudar, para extenderme y para dar en amor. Dios, en el nombre de Jesús, recibo a Jesús en mi corazón como mi Señor. A partir de ahora, Señor, tú gobiernas mi vida. Haré lo que tú me dices. Caminaré en la dirección de tu palabra. Honraré tu nombre aquí en la tierra, Señor. Te rindo mi corazón porque no quiero ser de esos jamás que va a ser echado al fuego eterno. Padre, haz resplandecer tu rostro sobre esta congregación. Extiende sobre cada uno de mis hermanos tu misericordia. Llena su mente y su corazón de la paz tuya, Señor. Y que tu mano bendita vaya abriéndoles paso esta semana, Señor. Y lo que para ellos parecía imposible, esta semana tú lo hagas posible para la gloria de tu nombre, Señor. Amén, amén y amén.